Por ello, para entender qué está pasando en la isla, qué hay detrás de estas movilizaciones, el contexto completo, pues lo tendremos con Nidia Egremí. Ella es internacionalista, para que nos comparta su punto de vista en torno de lo que está ocurriendo allá en la isla. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Julio. Pues ya escuchábamos al presidente explicando precisamente lo que está pasando con las fallas en las termoeléctricas. Él decía, pues no queremos hacer estos cortes, pero lamentablemente el bloqueo de hace más de 6 décadas, la situación en que nos encontramos, pues hace difícil encontrar pues estas piezas, estos faltantes técnicos que pudieran agilizar de manera más rápida su compostura. Y él mismo dice, bueno, pues es algo que irrita al pueblo con justa razón, pero hay más ingredientes, Nidia. Está la situación precisamente de la carencia de alimentos, ahora de medicinas, pero precisamente por este bloqueo que ya fue denunciado recientemente de nueva cuenta en Naciones Unidas, y en donde la mayoría avala que ya se ha retirado este bloqueo, con un doble discurso del gobierno estadounidense. Así es, lo que estamos viendo en términos generales es la aplicación de una fórmula antigua que consiste en subvertir y en generar el caos a través del control de las emociones. ¿Qué más te causa disgusto que no haya luz, que no haya energía, que no haya combustible, que no haya alimentos, que no haya medicamentos para atender a las personas en esta emergencia sanitaria? De modo que detrás de las manifestaciones antigubernamentales que vimos el día de ayer en ciudades de Cuba, pues está obviamente la estrategia del golpe blando estadounidense contra el gobierno socialista de la isla. Es una política de índole psicológica que usa la posverdad en plena pandemia para sublevar a la sociedad por el desabasto, repito, los cortes de energía, mientras oculta la verdadera causa, que es el bloqueo multidimensional que decretó el capricho imperial hace ya 60 años, hace ya 12 presidencias estadounidenses que persiste este genocida bloqueo. Washington ha pensado que es el momento de subvertir. ¿Por qué? Pues porque hay un rebrote de la pandemia en Cuba, faltan ya las remesas por el mismo bloqueo estadounidense y el turismo, que es una de las principales fuentes de divisas debido también a la pandemia. Pero pues repito, hay que tener cuidado. Estados Unidos y su estrategia psicológica de golpe blando han fracasado y la potencia que Joseph Biden cree liderar hoy es una nación fragmentada por dentro y por fuera pues ha perdido todo prestigio geopolítico global. Tú mencionas fue corroborado por el propio presidente, que decía, no el presidente Miguel Díaz-Canel, sino más bien dentro de los que participaron en esta conferencia de prensa estaba pues el estratega de comunicación del Partido Comunista de Cuba, y él decía precisamente del golpe blando, donde se pretenden crear este tipo de situaciones, un manual, él le llama un manual, precisamente para pues generar una provocación hacia las fuerzas del orden, y que a su vez ellos se vean como represores, algo pues que por lo que hemos visto, pues a pesar de lo ocurrido, no se llevó a cabo. Sí es a través de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de Meet, de Zoom y otras redes, viaja rapidísimamente de teléfono en teléfono la incitación a subvertir el orden, a bloquear calles, y se invoca una invasión, una intervención extranjera disfrazada de ayuda humanitaria, cuando todos sabemos que la sociedad cubana, si de algo goza, es de un servicio universal de salud de primer nivel, a pesar de ese cerco médico, alimenticio y tecnológico financiero que le ha impuesto Estados Unidos. Lo que quieren es
que en cada clic que se da al recibir estos mensajes se multiplique la desestabilización, que rayen en la violencia, es mover la emoción, el sentimiento de hartazgo que es natural en una población que han pasado ya varias generaciones sometidas a una escasez cotidiana de lo más elemental por el genocida gobierno que hoy en voz de Joseph Biden dice que hay que escuchar, que el gobierno cubano debe escuchar a su pueblo, como si Joseph Biden hace apenas unos días hubiese escuchado a la población de la Florida que tras derrumbarse el edificio que causó pérdidas dramáticas, hoy tienen que dormir en sus autos porque no hay refugios suficientemente abiertos. Ese es el contraste entre la verdad y la mentira que se manipula en esta estrategia psicológica de guerra sucia. ¿Qué podemos esperar en los próximos días? ¿Esto se va a diluir? ¿Regresará el orden en la isla o por el contrario se seguirá agudizando? ¿Qué es lo que podría venir en los próximos días? Mira, la escalada ha ido obviamente reforzándose. Esta estrategia de guerra psicológica no va a parar. Está diseñada desde hace décadas para eso, precisamente. Ese es el momento en el que ellos están fortaleciendo esa presión. Y por supuesto, pues tienen en sus manos a una población joven que quiere ya ese cambio, no ha conocido otra vida más que la de carencias. Pero, ¿qué se puede hacer ante la mentira? Hay estrategias también, los expertos en Oxford nos lo dicen, los expertos, la psiquiatra Yuva Peña, cubana, también nos dice, ¿no? Que paralizar y reducir el impacto de estas falacias está a la mano con la transparencia, como la conferencia de prensa que hoy dio en vivo el presidente y todo su gabinete, el ministro de Minas y Energía, al explicar en qué consisten los cortes eléctricos. Y también, pues, pasa por la educación de un pueblo que ha sido considerado pues el más culto gracias a su propia revolución, ¿no? Entonces, mantener ese alto nivel de análisis, de contraste de la información en nosotros como comunicadores y analistas, en los ciudadanos y en los mismos mexicanos para percibir realmente hacia dónde se está moviendo y tratar de contener esa gran ofensiva diseñada exclusivamente para incitar el descontento. Lo hicieron en las revoluciones árabes, lo hicieron en el Maidán de Ucrania y no han podido en 60 años con Cuba. Esperemos y confiemos en que no lo logren, pese a toda la fuerza que tienen. Finalmente, y no puede pasar desapercibido también rápidamente tu punto de vista, porque pues son hechos que parecieran estar aislados, pero a final de cuentas no lo están en la misma región. ¿Qué percibes con lo ocurrido en Haití? ¿Qué va a pasar con Haití? Un país pues castigado con los terremotos, castigado con la pobreza, es uno de los más pobres del mundo, y ahora con esta situación donde pues hasta lo que se sabe son exmilitares colombianos lo asesinaron. ¿Ahí qué pasa en Haití, mi querida Nidia? Pues nuevamente es esa apuesta por la desestabilización de un país que, recordemos, fue el primero en declarar su independencia en América Latina y al que el colonialismo francés, después el imperialismo estadounidense y el neoliberalismo han condenado a la miseria endémica. Han sido insuficientes todo tipo de ayudas, misiones, incluso paramilitares, porque de lo que se trata es, por supuesto, de tener
Haití, la posición geoestratégica de Haití es muy importante en el dominio pues, del Gran Caribe y por supuesto como punta de lanza de este imperialismo que ha estado muy decadente en los Estados Unidos, pero que obviamente se siente con todo el derecho de controlar el deseo de autodeterminación de un pueblo que todos los informes del Washington Post, del New York Times, nos lo muestran como un Estado fallido, porque eso es lo que quieren, tener un Estado fallido que no les ponga ningún límite a su expansión. Obviamente ahí los ejecutores de este magnicidio de un presidente que no era bien aceptada su forma de gobierno, él militarizó con mano dura su política, e incluso se mantuvo en el poder más allá de lo que permite su propio marco legal, pero el asesinato es un mensaje al mundo de que los mercenarios, es decir, gente a la que alguien le pagó por ello, están a disposición. Hay quienes tienen el poder y los recursos para contratar a estos mercenarios, obviamente colombianos. No son venezolanos, no son cubanos, no son mexicanos, son colombianos. Y eso es una llamada de atención para entender mejor cuáles son los actores, quiénes son los actores y cómo se están moviendo en este mundo que está intentando recomponerse al gusto de un hegemón que ya no lo es en nuestras latitudes. Pues muy agradecidos con esta charla, entendemos un poco más el contexto internacional, la geopolítica internacional a través de tu visión. Muchísimas gracias, Nidia, muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches.